Hola, muy buenas, bienvenido a este curso básico de ZBrush de Level Studios. Mi nombre es Óscar Fernández y juntos vamos a intentar desentrañar un poco los entresijos de este maravilloso programa. Muy bien, hemos instalado ZBrush, lo hemos abierto, ¿y ahora qué? La verdad es que este programa es maravilloso, pero yo creo que es uno de los programas menos intuitivos y menos amigables, así de primeras, que nos podemos encontrar. Si nos fijamos en la parte de arriba, ni siquiera los botones de los menús aparecen como suelen aparecer en los programas, con archivo, edición, Aquí aparecen por orden alfabético, ya es un poco raro. Todas estas herramientas, estos paneles que tenemos por aquí, también es todo un poco extraño. Si hago clic, que esto es lo que nos ha pasado a todos, me aparecen estas cosas tan raras. ¿Esto qué es? Yo venía a hacer 3D y aquí me aparecen estos cuadraditos así superpuestos. Esto es un poco raro. Bien, cuando abrimos por primera vez, o bien nos ha aparecido así, o nos ha aparecido así. Esto que se nos muestra aquí, esta ventana, es lo que se llama Lightbox y se activa presionando este botón o presionando la coma. Lightbox nos muestra todos los contenidos que trae por defecto ZBrush. Proyectos, herramientas, distintas brochas o pinceles, texturas, alfas, materiales, etc. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Vamos a ir un poco ya directamente al grano. Nos vamos a ir aquí a proyectos y vamos a abrir, por ejemplo, este proyecto que es de una cabeza masculina. Una vez abierta, lo primero que tenemos que hacer es aprender a movernos un poco en el entorno de ZBrush. Vale, lo primero que vamos a hacer es girar nuestra figura. ¿Cómo hacemos eso? Presionando con el botón izquierdo sobre el canvas y moviendo el ratón, vemos que nuestra cámara va rotando alrededor de la figura. A pesar de que se puede hacer con el botón izquierdo y sobre el canvas, yo recomiendo hacerlo siempre con el botón derecho. ¿Por qué? Porque cuando lo hagamos teniendo el puntero del ratón sobre nuestra figura, vamos a hacer lo mismo, mientras que si lo hiciéramos con el botón izquierdo, nos va a pasar esto. Control Z. Así que botón derecho fuera del canvas o sobre la figura, rotaríamos la cámara. Siguiente opción sería la de hacer zoom. Si presionamos Control, lo mantenemos apretado y movemos el puntero del ratón hacia arriba o hacia abajo, nos aleja o nos acerca a la figura. Y por último, si presiono Alt y con el botón derecho también muevo el ratón, lo que nos está haciendo es un paneo. Todas estas opciones las encontraríamos aquí. También, si se nos complica utilizar los atajos de teclado, aunque yo los recomiendo, podríamos hacer Move aquí, que es el paneo, Zoom, de la misma manera, arriba y abajo, y rotar así. Bien, ya que estamos aquí en esta barra lateral, vamos a ver para qué sirven estas cosas de aquí. En este botón de momento no nos vamos a meter. En este, el scroll sería mover, pero en lugar de mover la figura lo que estamos haciendo es mover el lienzo. Igual que si hacemos zoom, aquí vemos que desaparecen estas rayitas blancas y es porque estamos cambiando el tamaño del lienzo. Si vemos aquí un poco en gris, un poquito más oscuro, ese sería el lienzo. Entonces podemos volver a llevarlo aquí. Esto nos lleva al tamaño actual. Esto nos convertiría el tamaño del lienzo a la mitad. Vemos aquí un poquito en gris más oscuro, casi no se percibe. Vale, vamos a darle aquí a actual. Aquí tenemos el botón de perspectiva, bastante importante para según qué cosas. Si nos fijamos, la cara se deforma un poco. Si quito la perspectiva, se vería como de forma ortogonal, como si estuviésemos viendo como si nuestra cámara, nuestro objetivo, fuera un teleobjetivo, y cuando activamos la perspectiva se convierte como en una especie de gran angular. Y el objetivo que estaríamos utilizando lo podemos cambiar aquí en Draw. ¿Cuál sería la focal de la cámara que estamos utilizando? Ahora lo tenemos en 50. Cuanto mayor sea el número, mayor será el teleobjetivo, y cuanto menor, mayor será la deformación hacia un gran angular. Venga, de momento lo vamos a desactivar. Por defecto viene en 50. Si activamos la perspectiva vemos que distorsiona un poco, pero no demasiado. Lo siguiente que podemos hacer es activar o desactivar el suelo. Esto luego ya veremos para qué puede servir. Podemos activar este suelo, esta rejilla, en el eje Y, que nos haría un plano horizontal, en el eje X o en el eje Z. Esto ya veremos para qué sirve. Esto de aquí de momento lo vamos a dejar. Este botón de frame lo que hace es ajustarnos al tamaño de nuestra pantalla directamente el tamaño de nuestra figura.
Yo estoy trabajando en este zoom, pero quiero verlo grande. Si presiono esto o presiono la F, siempre es mejor ir adaptándose a los atajos de teclado para trabajar más rápido. Se nos ajusta aquí al tamaño de nuestra pantalla. Y las otras cosas las veremos más adelante. Venga, pues una vez que ya nos hemos familiarizado con los movimientos de cámara, vamos a esculpir propiamente dicho. Vamos a presionar la coma para activar el Lightbox, o bien le damos a este botón y vamos a cambiar de proyecto. Vamos a seleccionar esta esfera de Dynamesh que pone Dynamesh Sphere 128. Hago doble clic, le decimos que no queremos guardar el proyecto y ya tenemos aquí nuestra esfera. La forma que tiene ZBrush de esculpir es a través de pinceles o brochas. Estos pinceles o brochas se encuentran en este botón. Presiono y me aparecen todos los pinceles que vienen por defecto en ZBrush, pero no los vamos a ver todos, lógicamente. Vamos a ver 3-4 pinceles como máximo para ver cómo funciona y luego a lo largo de nuestro proyecto vamos a ir utilizándolos según los necesitemos. El primer pincel que vamos a tener activo por defecto es el estándar. Aquí vemos cuando nos ponemos sobre la malla que tenemos dos circunferencias de color rojo, una interior y otra exterior. Estas circunferencias nos indican el tamaño de nuestra brocha, que lo podemos cambiar aquí. Podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño o bien mediante el atajo de teclado que podemos ver cuando nos ponemos encima, que es la letra S. Si yo presiono la S, me aparece el deslizador automáticamente donde tenga el puntero del ratón y lo puedo cambiar desde ahí sin necesidad de venir aquí a este deslizador. ¿Qué hace el estándar? Pues siempre las miniaturas de nuestra brocha nos van a decir cómo actúa ese pincel. ¿Vale? Si vamos mirando, vemos aquí diferentes cosas de qué es lo que hace nuestra brocha. Bien, pues el estándar hace esto. Cuando yo presiono, saca material hacia afuera. Y nos podemos preguntar, ¿por qué si yo estoy pintando del lado derecho aparece también en el lado izquierdo? Eso es porque tenemos activo una de las principales ventajas de la escultura digital, que es la asimetría. Si nos vamos aquí a Transform, vemos que la asimetría está activa en el eje X. Si la activara en el eje Y, yo pintaría abajo y también se mostraría arriba. Si la desactivo, yo ahora pinto de un lado y solamente funciona de ese lado. Bien, voy a darle a Control Z. Podemos ver ahí que con la letra X se activa y se desactiva la asimetría. Entonces voy a cambiarlo al eje X y la voy a mantener activa. Si presiono la X, desaparece, y si la vuelvo a presionar, aparece. Vamos a seleccionar otra. Pulsamos aquí y para no tener que buscar entre todos los diferentes pinceles, vamos a seleccionar, por ejemplo, este de Clay Tubes. Como empieza por la letra C, voy a presionar la C y vemos que nos restringe solamente a los pinceles que empiezan por esa letra. Y además vemos asociada la letra T a este pincel. Entonces puedo presionar sobre él o presionar la letra T. El pincel Clay Tubes lo que hace es agregarnos material, pero de esta otra manera. En cada brochazo que voy dando, nos va sumando material. Todos los pinceles tienen la función de Add o la función de Sub. Es añadir material o sustraerlo o quitarlo. Por defecto, este pincel tiene Add, pero si yo le doy a Sub, lo que hace es lo contrario. Nos quitaría material. Y para no tener que estar cambiando entre estos dos botones, Add, Sub, casi todas las brochas, cuando presionas Alt, hacen la función contraria. Si yo presiono normal, añado material. Si presiono Alt, estoy quitando material. ¿Vale? Así quito y de la forma normal añado. Bien, vamos a limpiar todo esto. Una forma de volver atrás en las acciones que hemos hecho es presionar Control Z, como en todos los programas, o movernos aquí a través de esta línea de historia. Aquí tenemos todas las acciones que hemos hecho. Podemos ir para atrás o podemos ir para adelante. En el momento en el que nos vayamos para atrás y pintemos, nos va a salir este aviso en el que nos dice que no es la última acción de la historia. Y en el momento en el que le demos OK, nos van a desaparecer las acciones posteriores. Le doy OK y ahora vemos que solamente tenemos dos. Esta y esta. Bien, venga, nos vamos a ir a por otro pincel. Presiono la letra B de Brush y vamos a coger, por ejemplo, el DAM Standard, que también es otra brocha que se utiliza mucho. Hago clic
Y esta lo que nos hace es como una especie de surco en nuestra malla. De la misma manera, si presiono Alt, nos hace lo contrario, lo saca hacia afuera. Hacia adentro de la forma normal y hacia afuera presionando Alt. Bien, volvemos para atrás en la historia y vamos a ver otro pincel, por ejemplo, Trim Dynamic. Trim Dynamic es un pincel que aplana nuestra geometría. Entonces, cuando yo presione, vemos que esa zona queda plana. Si presiono Alt, la aplana, pero hacia afuera. En vez de comer material, lo saca hacia afuera. Este pincel en concreto con la letra Alt no se suele utilizar. ¿Vale? Pero vemos lo que va haciendo. Venga, Control Z. Vale. Ese sería un tipo de pinceles que añaden o restan material a nuestra malla. Vamos a ver otro tipo de pinceles. Vamos a ver otro tipo de pinceles que serían los pinceles de tipo máscara. Las máscaras se activan presionando Control. Cuando yo hago clic aquí sobre nuestras brochas, nos aparecen todos. Si yo presiono Control y hago clic, me ha restringido solamente los pinceles de tipo máscara. Por defecto viene activado este de Mask Pen, que es pintar con una máscara. ¿Qué es una máscara? Pues es una zona en la que no podemos esculpir. Voy a seleccionar ahora un pincel normal, por ejemplo el Move. Le voy a dar un tamaño más grande y voy a intentar sacar esto hacia afuera. Y vemos que esa zona precisamente, al estar enmascarada, no se ve afectada por el pincel. Para invertir la máscara, lo que puedo hacer es Control, clic en el canvas y se invierte. Ahora estaría todo enmascarado menos la zona del medio. Y podría trabajar con ella. Control Z. Y para borrar la máscara lo que hago es Control en el canvas y arrastro. Pero no solamente podemos hacer máscaras pintando directamente sobre nuestra malla. También podemos hacer máscaras, por ejemplo, seleccionando el Mask Lasso, en el que podemos trazar una forma y automáticamente se enmascara esa zona. Voy a limpiar la máscara. Por ejemplo, hago una máscara aquí, la invierto y con el pincel Move BV, con un tamaño muy grande, podríamos hacer cosas de este tipo. Suavizo y limpio la máscara. Y así funcionarían los pinceles de tipo máscara. El siguiente grupo de brochas o de pinceles se activan mediante la combinación de teclas Control-Shift. Igual que con Control activábamos los de máscara y veíamos que se restringía el número de pinceles que aparecía, si presiono Control-Shift van a aparecer otros diferentes con unas nuevas funciones. Por defecto viene este de Select Rect. Esto es para hacer selecciones. Si presiono Control-Shift y arrastro, me aparece aquí un rectángulo verde con el que vamos a seleccionar una parte de nuestra figura, de nuestra malla. Si hago Control Shift y clic, se me vuelve a mostrar todo. Si hago Control Shift, vuelvo a hacer mi rectángulo, pero además presiono Alt, el rectángulo se vuelve de color rojo y la función va a ser la contraria, como siempre que presionamos Alt. Y lo que va a hacer es ocultarnos la zona que habíamos seleccionado. Para invertir la selección puedo hacer Control Shift y arrastrar. Y entonces se invierte. Invertir o Control Shift y clic para mostrar todo. Otra de las brochas que encontramos con Control Shift sería las brochas de corte. Vamos a venirnos, por ejemplo, aquí a Trim Curve y nos vamos a fijar en una cosa importante. Nuestras figuras van a tener una cantidad de polígonos que vendría a ser como la cantidad de píxeles que tiene una fotografía. Ahora mismo, si nos vamos aquí arriba, vemos que tenemos 43.000 polígonos, 43.000 y pico. Entonces, cuando yo hago un corte, Control Shift, ya tengo seleccionado el Trim Curve, vamos a hacer un corte y vemos que en esta raya nos aparece una zona sombreada y otra zona que no está.
En todos los pinceles de este tipo, la zona sombreada es sobre la que va a actuar el propio pincel. Cuando suelto, me va a hacer un corte y hemos pasado de los 43.000 a 32.000. Al haber cortado por la mitad, el número de polígonos se reduce lógicamente. Control Z. Bien, una herramienta parecida pero que no es exactamente igual, Control Shift, son las herramientas de Clip. Aquí estábamos con Trim y nos vamos a ir a Clip Curve. Vale, y nos vamos a fijar de nuevo en el número de polígonos, 43.000 y pico. Ahora voy a hacer lo mismo que hice antes, que era prácticamente por la mitad, y vemos que seguimos teniendo 43.000 y pico. ¿Por qué? Porque este tipo de brocha lo que hace es aplastar los polígonos contra donde hemos hecho el corte, no hace que desaparezca. Y además vamos a ver otra pequeña diferencia. Cuando yo selecciono este tipo de herramientas, me voy a venir aquí al Polyframe, que es el que nos muestra cómo están distribuidos nuestros polígonos. Si yo hago Control Shift, tengo activo el Clip Curve. Cuando yo hago un corte, vemos que los polígonos se han aplastado, pero que la estructura es más o menos la misma. Control Z. Si yo hago un corte con el Trim Curve, como va a eliminar toda la zona que está por el lado de la zona sombreada, tiene que recalcular toda esta zona. Y vemos que además aparece de un color diferente. ¿Por qué aparece de un color diferente? Porque es un poligrupo diferente, un concepto muy importante en ZBrush. Una vez que tenemos esto, vamos a volver a otro concepto anterior, que era el de hacer selecciones, ¿no? Lo hacíamos con Control Shift, teníamos aquí el Select Rect y decíamos que podíamos Control Shift y hacer un rectángulo y seleccionar esa parte. Control Shift Click para mostrar todo. Si tenemos poligrupos y hacemos Control Shift y clic sobre el poligrupo, nos va a seleccionar ese poligrupo automáticamente. Los poligrupos son una forma de tener nuestra figura dividida en una sola pieza. Si hago Control Shift clic en la roja, me va a seleccionar solamente la roja. Y si hago Control Shift clic otra vez sobre la roja, me invierte la selección. Pues ahora que estamos hablando de los poligrupos, dentro de estas brochas de tipo de corte o selección, cuando presionamos Control Shift clic y las mostramos, vemos aquí otro tipo que son las de Slice. Si selecciono Slice Curve, hemos trabajado con las curvas en todos, en Trim Curve, Clip Curve y Slice Curve. Slice Curve lo que va a hacer es dividir nuestra figura pero en poligrupos. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esta, la roja, y voy a trazar una línea. Y vemos que ahora está de dos colores diferentes. Control Shift clic y ahora tenemos tres poligrupos. Si no tengo nada eliminado y hago una línea, vemos que me ha cortado esto, pero me ha cortado también lo otro. Todas las zonas que atraviese las va a convertir en un poligrupo nuevo. Este tipo de herramientas funcionaban todas a través de una línea. Pero puede ser que yo no quiera hacer una línea recta. Control Z. Voy a hacer una línea curva. Entonces yo hago Control Shift, empiezo a mover, y si presiono Alt una vez, ahí me va a añadir un nodo que me va a crear una curva en ese punto. Y podría crear poligrupos de este estilo. Por ejemplo, si hago Control Shift clic sobre este poligrupo para seleccionarlo, y quiero hacer una esquina, un cambio de dirección brusco, lo que puedo hacer es Control Shift, empiezo a hacer la curva y hago doble Alt y ahora me va a añadir una esquina. Y tendríamos eso. Para que sea más limpio lo que estamos viendo, voy a decir que me muestre los poligrupos, pero que me esconda los polígonos. Entonces así vemos solamente los colores para ver cómo funcionan estas herramientas. Y podría combinar las dos cosas. Por ejemplo, me voy a venir aquí, voy a seleccionar solamente este poligrupo con Control Shift clic. Entonces voy a hacer una línea curva, doble Alt, para hacer una esquina, una línea curva, doble Alt y marcamos. Bien, y así quedaría todo. Control Shift clic para mostrar todo. Entonces ahora, por ejemplo, si yo quisiese hacer una máscara solamente de esta parte roja, pues simplemente puedo hacer Control Shift clic. Y las máscaras, ¿cómo se hacían? Con Control. Entonces, Control, clic. Y ya tengo una máscara. ¿Cómo muestro todo? Con Control, Shift, clic. Y vemos que tenemos toda la figura enmascarada menos la zona roja. Si quitamos los poligrupos, el polyframe, veríamos nuestra figura de forma normal, pero con esta parte enmascarada. Recordamos, si hacemos Control, clic fuera,
invertimos la máscara. Y ahora ya podría trabajar solamente en esta zona sin salirme. Voy a hacer el tamaño del pincel más grande y podríamos hacer esto sin afectar a la otra zona. Y el último grupo de pinceles que vamos a ver son los pinceles Insert Mesh, con los que en vez de modificar nuestra figura vamos a añadir directamente piezas que ya están hechas. Vamos a irnos aquí a pincel y vamos a restringir presionando la letra I latina. Y aquí vemos que tenemos un montón de pinceles que ponen IMM. Normalmente un pincel Insert Mesh es realmente un pincel Insert Multi Mesh. Quiere decir que tiene varias piezas dentro de un mismo pincel. Por ejemplo, nos vamos a ir a esta, que vemos que tiene 12. Este otro tendría 30. Vamos a irnos a este. Y, por ejemplo, si yo quiero añadir un tornillo, lo selecciono y solamente tengo que hacer clic y arrastrar para cambiar el tamaño. Si ahora quisiera añadir otro y quisiera que fuera del mismo tamaño, es muy difícil hacerlo a ojo. Entonces, lo que podemos hacer, control Z, es seleccionar el tamaño que queremos que tenga, o bien aquí en el deslizador o presionando la letra S, y si quiero que todos sean de este tamaño, hago clic, empiezo a arrastrar y presiono control y automáticamente se va a volver de ese tamaño. Y vemos que además se enmascara el resto de la figura. Vuelvo a hacer clic, empiezo a arrastrar, control, automáticamente va a ser del mismo tamaño. Bien, esta es la forma en la que podríamos trabajar con los pinceles Insert Mesh o Insert Multi Mesh. Si quisiera añadir otra pieza, la selecciono, puedo presionar control o cambiar el tamaño para que ahora estas otras tengan otro tamaño diferente. En estos pinceles Insert Mesh existen otro tipo de pinceles que son un poco especiales, que son los pinceles que además de insertar una malla que ya está hecha, lo hace en forma de curva. Vamos a presionar la B, la I y nos vamos a ir, por ejemplo, a esta, que ya pone que es un pincel de curva. Lo seleccionamos y vemos que tiene aquí diferentes tipos de mallas. Vamos a seleccionar cualquiera, por ejemplo, este de una tubería. Cuando yo hago clic y arrastro, vemos que se va dibujando una curva y nos añade esa malla. Si yo presiono aquí en la esquina y tiro de ella, se va moviendo. La podría mover donde quisiera y se va a chocar contra nuestra malla. Esto ya veremos diferentes opciones que tenemos, pero haría básicamente eso. Y para dejar de trabajar sobre esta, simplemente hago clic sobre la figura, desaparece la curva y podría trazar otra. Hago clic y desaparece. Y si la quisiera hacer más larga, por ejemplo, puedo hacer una curvita así pequeña y si me vengo aquí al final y empiezo a moverme, vemos que aparece una línea roja, hago clic y continuaría haciendo mi curva. También puedo presionar en cualquier parte para deformar esa línea. Y con esto ya hemos hecho un pequeño repaso de los diferentes tipos de pinceles con los que podemos esculpir en ZBrush.